Ha terminado la cumbre del cambio climático en Glasgow, Escocia. Esta fue la COP26, o sea, la 26ª reunión de la ONU y los países partes para tratar el problema de los gases de efecto invernadero y de otros actos contaminantes antrópicos que afectan a la humanidad y causan desastres. Frente al informe reciente del panel intergubernamental de cambio climático, todas las expectativas han quedado fijadas en los resultados de Glasgow, pero no son muy alentadores, en la misma medida en que Rusia y China no participaron con responsabilidad. Los delegados que enviaron no eran prácticamente con el aval de los señores Xi Jinping y de Putin. Por lo tanto, hay incertidumbre sobre los compromisos que puedan cumplir. El problema del calentamiento tiene que ver con las toneladas de carbono que emiten China, el 26% anual, Estados Unidos el 13%, la India el 7%, Rusia el 5%, Japón el 2,5%. Igual van a afectar entre los países contaminantes todo el planeta, y hay una inequidad y una desigualdad frente a los países pobres que no contaminan porque no tienen una industrialización avanzada, pero reciben los efectos negativos del cambio climático y por lo tanto son objeto de desastres. La ex embajadora francesa Laurence Tubiana ha dicho que los países más ricos no comparten su riqueza y su tecnología, y allí está la otra inequidad. Esto es un asunto también de solidaridad, así como el mecanismo COVAX falló en el caso de las vacunas proporcionadas por la ONU y la OMS, que no llegaron en las proporciones esperadas para los países que no pueden adquirirlas con las farmacéuticas. Esa misma solidaridad se puede medir con el cambio climático, en el sentido de que las inversiones de los países ricos contaminadores no se hacen. La reunión previa a Glasgow fue la del G20 y no hubo compromisos concretos, creíbles, tanto así que las protestas sociales de los ambientalistas en Glasgow y otras 200 ciudades en el mundo se realizaron. Corea del Sur y Japón son el segundo y tercer país después de China en manejar finanzas sobre el carbón e inversiones. Por lo tanto, el compromiso que pudiesen haber adquirido también se ha diluido por falta de concreción. Hay una expectativa entonces temerosa. El señor Scott Morrison, ministro de Australia, fue abucheado y se le reclamó porque es un defensor de los combustibles fósiles y no dio tampoco muestras claras de retroceder o frenar esta política. Los combustibles fósiles son el carbón, como ustedes saben, el gas y el petróleo. La consigna de los ambientalistas es que se queden quietos en el suelo, que no los extraigan, que no se dé más explotación de productos que van a contaminar. Se realizó un día, el 6 de noviembre, como el Día Global de la Justicia Climática, o sea, con manifestaciones masivas. Fue dedicado ese día. Bueno, hasta el final de la cumbre, no se habían producido avances que sugirieran que se va a cumplir el Acuerdo de París 2015. Es que la demora del Acuerdo de París, que fue la COP21, en los cumplimientos es lo que crea la duda sobre los cumplimientos del COP26, para evitar que las temperaturas avancen
más de 2 grados respecto a los niveles anteriores a la revolución industrial. Pero ahora el objetivo es limitar el avance a 1.5 grados hasta el final del presente siglo. Según el último informe de Naciones Unidas, actualizado con los nuevos compromisos de 14 países, las emisiones globales del CO2 van camino de crecer un 13.7% para el 2030 respecto al 2010, en lugar de caer un 50% como debería ser si se quiere mantener el objetivo del 1.5 grados centígrados para limitar el calentamiento global. De esta manera, hay que dejar de alimentar la costra de gases invernadero, dice Raúl Rejón, y se puede lograr dejando de quemar combustibles fósiles. Es, según los científicos, la única manera de aplacar la crisis climática. Arabia Saudí es uno de los países que tomó una postura dubitativa. Rusia, que no asistió con compromisarios de credibilidad, no les gusta que se utilice el lenguaje de la disminución de los gases de efecto invernadero. Las negociaciones han admitido incorporar al texto que se diga que ese abandono de subvenciones se hace sobre las ayudas ineficientes, dando por entendido que las hay eficientes, de otro lado. Además, le han añadido que se buscará acelerar el desarrollo de tecnologías que permitan, dicen, transitar a sistemas energéticos de bajas emisiones, de tal manera que, según se ha certificado, un rebrote o un reaparecimiento de emisiones de CO2 provocadas por la obtención de energía, la Organización Mundial de la Energía lo ha dicho. Para contextualizar, en el 2019 la parte de energía lanzó 33% de los 36 gigatoneladas de CO2 del mundo. El mismo periodista Raúl Rejón nos cuenta que el análisis de esta organización de 2021 en lo que fue la cumbre de Glasgow contó que el carbón va a generar este año 640 millones de toneladas más de CO2 que en el 2020, para llegar a 14 gigatoneladas. Con el gas se prevé llegar a un pico histórico de 7.15 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. El petróleo, de donde se origina la gasolina y el gasoil para el transporte por carretera, y los combustibles aéreos y marítimos, aunque también va a recrecer en emisiones, no alcanzará aún el nivel de la prepandemia. Casi todos los países ponen dinero público que sostiene de una manera u otra a los combustibles fósiles. 370.000 millones de dólares en el 2020, según la OCDE. Una buena parte se va a subvencionar el uso de combustibles, ya sea con ayudas directas o con exenciones fiscales que abaratan el precio. Lo que pide el texto del borrador es ir abandonando estas subvenciones, no cortarlas de golpe. A ver, el tema de la justicia climática, que es una parte de la justicia ambiental, tiene que ver con las inequidades, reitero. En la misma medida en que los países subdesarrollados, los países más pobres, los países del sur del mapa mundi, no pueden enfrentar las inversiones para mitigación y adaptación al cambio climático si no se les transfiere el dinero de los países más industrializados y ricos, que son los que contaminan.
Precisamente este tema de la justicia climática también lo aborda Daniela Duque desde Milán en uno de los videos como colaboración a este trabajo del Centro de Pensamiento. Los habitantes de los países del sur, así como la ciudadanía con bajos ingresos en los países industrializados del norte, ya han soportado demasiado la carga dañina de la extracción de combustibles fósiles, de transporte y de la producción. Entonces hay que hacer visible el movimiento internacional por la justicia climática y construir un movimiento europeo por la justicia climática. Es una consigna que salió de Glasgow para dejar de utilizar combustibles fósiles e invertir en la eficiencia energética y en energías renovables. Son seguras esas energías, limpias, y pueden ser gestionadas de forma colectiva. Reducir radicalmente el consumo excesivo de energía, no solo en el norte, sino también entre las élites del sur. Aumentar las transferencias financieras norte-sur, basadas en la devolución de las deudas climáticas. Promover la soberanía energética, así como la soberanía sobre bosques, tierras y aguas. Entendemos por soberanía energética el derecho de los pueblos a decidir y gestionar sus recursos energéticos de forma solidaria y respetuosa con el medio ambiente. Establecer una legislación estatal que contemple de un modo justo objetivos vinculantes para la reducción anual de gases de efecto invernadero. Luchar contra la desigualdad social y económica dentro de Europa y dentro de los países europeos de una manera que garantice el derecho al acceso básico de energía segura y limpia, y que ésta pueda ser dirigida por la propia comunidad. Y demandar una legislación específica en forma de un nuevo instrumento internacional comunitario y nacional que sea vinculante. Román Trevelez, un ambientalista prestigioso y analista internacional, dice que la justicia climática es una de las formas de la justicia ambiental y no busca más que el trato justo de todas las personas y países, así como evitar las discriminaciones que puedan conllevar a determinadas decisiones y proyectos que pretenden precisamente tratar el problema del cambio climático. Justicia climática es un concepto especialmente relevante, más aún cuando aquellos más afectados por el cambio climático antrópico son los menos responsables de las emisiones de efecto invernadero que han causado el problema, y en cambio los niveles de vida que han generado el calentamiento global son los que menos sufrirán sus consecuencias directas, aunque así lo harán indirectamente. En vista de que se cree que las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de corta vida están muy subestimadas, pues es probable que la producción y el uso de energía sean la fuente de una proporción de emisiones incluso mayor. Asimismo, gran parte de los combustibles de biomasa se usan actualmente para la calefacción y cocina a pequeña escala en todo el mundo. Estos combustibles son extremadamente ineficientes y contaminantes, sobre todo lo que respecta a la calidad del aire interior en muchos países menos avanzados. La esperanza es que nos reunamos a exigir un cambio. Tenemos derecho a estar enfadados, tendremos derecho a exigir un cambio, porque este cambio no solo es un cambio, lo necesitamos urgentemente. Los jóvenes manifestantes exigen acciones más precisas, como el cierre de las industrias fósiles antes del año 2030. También exigen una financiación climática transparente. Con esto, un turismo sostenible y responsable. Debemos tener en cuenta que los combustibles fósiles abarcan un 80% de la energía primaria a nivel mundial. Ahora el cambio está en manos de nuestros jefes de Estado, los mismos que decidirán si seguirán ignorando este gran problema o tomarán cartas sobre la justicia. Un asunto que para muchos se ha maquillado como una cuestión de ley, pero en realidad necesitamos una solución que solo ellos pueden tomar, ya que son nuestros representantes. Como hemos visto, cada vez
somos más los jóvenes y personas que tomamos conciencia del asunto y nos sumamos a estas protestas buscando una solución. Quiero terminar con una frase que dice: vosotros moriréis a causa de la edad y nosotros moriremos a causa del cambio climático. El cambio climático número 26 de las Naciones Unidas en Glasgow, y sus resultados siguen dejando mucho que desear. Los gobiernos del mundo y sus dirigentes le piden a los ciudadanos que efectúen cambios en sus rutinas diarias de consumo y de vida, pero realmente las decisiones importantes en torno a cómo se debe gestionar la economía no son claras aún. Si bien es cierto, se han dado grandes avances y se esperan cambios en el tema de la movilidad, pasando de los combustibles fósiles a los combustibles y automóviles eléctricos, eso en muchos de nuestros países aún parece un sueño. Quedan grandes lunares, como por ejemplo las amenazas que se han proferido al niño líder ambientalista colombiano Francisco Vera, que son muy difíciles de explicar en el mundo. Cómo nuestra sociedad es tan violenta que hace que un niño que trabaja por la creación de conciencia en torno a temas ambientales sea amenazado por grupos armados. Esperamos que pronto esta situación cambie y, como dijo Greta Thunberg, se pase del bla 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 a acciones reales y tengamos realmente un cambio en nuestra sociedad. Pero esto pasa también por el cambio en el modelo económico. Hasta que no se cree un cambio real en el modelo económico, no se va a mejorar la crisis climática mundial. Difícil que los líderes, en su mayoría presidentes, primeros ministros de países desarrollados, lleguen en jets impulsados con combustibles fósiles a decirnos que debemos cambiar nuestros automóviles a eléctricos. Es un poco parte de la incoherencia que tenemos en torno a este tema. Aquí en Europa, en la ciudad de Girona, donde me encuentro en este momento, no se termina de entender cómo las decisiones de gobiernos de Latinoamérica siguen siendo, por ejemplo en el caso de Brasil, fomentar la tala de bosques, la agricultura depredadora y la creación de grandes territorios dirigidos al pastoreo y a la alimentación de ganado vacuno, sobre todo, que depredan la selva y acaban con las reservas naturales de nuestros países. Es importante que tomemos conciencia, los ciudadanos de cada uno de los países de la Tierra, de que es una crisis que nos afecta a todos, países desarrollados y países en vías de desarrollo, y que tengamos también una toma de conciencia frente a cómo es nuestro consumo personal. Tal vez la suma de pequeñas acciones sea lo único que pueda generar un gran cambio global. El cambio a movilidad de trenes eléctricos, como este que ustedes ven aquí, impulsado por electricidad, es necesario para cambiar nuestros hábitos de transporte y tener una nueva forma de movilización, una nueva forma de transportarnos. Esto aún parece un sueño en los países de desarrollo. Aquí en Europa ya es una realidad hace muchos años. Esperemos que pueda llegar pronto a Latinoamérica y al resto del mundo. La ONU hace 2 semanas ha avisado que el mundo se sigue encaminando hacia una fuerte catástrofe climática. Por ende, a inicios del mes de noviembre se celebra en Glasgow, Escocia, la conferencia sobre el clima, COP26. Esta es la reunión más crítica con respecto al cambio climático de toda la historia. Esto con el fin de poner en marcha políticas y acciones concretas con el objetivo de limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Podemos tocar un tema bastante delicado, el cual juega un papel importante en todo esto de construir medidas para evitar una catástrofe climática en los próximos años. Y ese tema es reducir la deforestación, que como bien sabemos es un proceso provocado por la acción de los humanos en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otro tipo de actividades. En la conferencia llevada a cabo en Glasgow, más de 100 líderes globales se comprometieron este martes 2 de noviembre a acabar con la deforestación para el año 2030. Este es el primer gran acuerdo de la cumbre. Posteriormente, al menos 80 países se comprometieron a reducir para el mismo año en un
30% las emisiones del gas metano, que es uno de los elementos que causan mayor efecto en el calentamiento global. El Pacto sobre la Deforestación también fue suscrito por Brasil, donde grandes porciones de selva amazónica han sido arrasadas en las últimas décadas, tristemente. Aunque el Pacto sobre la Deforestación ha sido aplaudido alrededor del mundo, no todo pues es optimismo. Expertos advirtieron que en un acuerdo similar firmado en el año 2014 falló en su intento de detener la deforestación, y esos compromisos ya adquiridos deben cumplirse ahora. ¿Y por qué es importante hablar de la deforestación? Ya que los bosques pueden ayudar a absorber las cantidades necesarias de CO2 para frenar el cambio climático. Los países que han suscrito este acuerdo, incluyendo Canadá, Brasil, Rusia, Colombia, Bolivia, Chile, Estados Unidos y la República Democrática del Congo, cuentan con el 85% de los bosques que hay en el planeta. Lo que destaca del Pacto de Deforestación firmado en Escocia son los países que están involucrados en él. Por ejemplo, Indonesia es el principal exportador de aceite de palma en el mundo. Producirlo hace que decenas de miles de hectáreas de bosques sean taladas para sembrar la palma de la que se extrae este aceite. Mientras tanto, otro firmante, que es Rusia, tiene casi la quinta parte de árboles que hay en el planeta, que logran absorber alrededor de 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono, y esto al año. También está Brasil, donde está ubicada gran parte de la selva amazónica, es decir, la más grande del mundo, que ha sufrido una acelerada deforestación desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de este país. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, con una superficie que representa más de la mitad de las selvas tropicales del planeta. Por eso es considerada como el pulmón del mundo, así es llamada, y esta región incluye territorio perteneciente a 9 naciones, incluidos los países que ya mencioné anteriormente. Pero la sostenibilidad de la selva amazónica y la vida que alberga se ve amenazada por una deforestación inminente. La Amazonía ha perdido cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de masa forestal. Es datos muy tristes, y esto equivale a una quinta parte de su superficie. El motor que impulsa la deforestación en la Amazonía es la explotación de su inmensa riqueza. Encabezando la desaparición de masa forestal, encontramos que pues la conversión del terreno en plantaciones agrícolas o en zonas de pastoreo, la construcción de carreteras, la extracción maderera, las actividades mineras o la especulación agraria, todas ellas en muchas ocasiones realizadas de manera ilegal o cuando menos pues también irregular. Desde los años 90, los protagonistas de la deforestación han sido la expansión de terrenos para la cría de ganado y para plantaciones de soja y aceite de palma. También puedo decir que para actividades ilícitas, pues como lo es el narcotráfico, muy visto acá en Colombia y en gran parte del territorio. Según la Ley de Delitos Ambientales, deforestar en la Reserva de la Amazonía es un delito que afecta a los colombianos y a la humanidad entera, de acuerdo con lo expresado y pactado en esta conferencia COP26. El valor de la selva amazónica como ecosistema y como barrera ante el cambio climático es inconmensurable. Hogar de millones de especies de animales y plantas, se calcula que en la Amazonía habitan 1 de cada 10 especies conocidas. Desgraciadamente, la tala y quema indiscriminada de árboles amenaza lo que es la biodiversidad más grande y variada de la Tierra. Por eso es tan importante estos pactos tratados en la conferencia. La cumbre del cambio climático COP26, que se ha venido realizando en Glasgow, es otra muestra más de cómo los ricos y poderosos del mundo se reúnen para hablar de lo obvio. Es claro que estamos enfrentando una crisis climática sin precedentes. El deterioro medioambiental es palpable. Bosques extensos han desaparecido. Hoy en día tenemos un continente de plástico navegando los océanos. En promedio, la temperatura del mundo ha subido.
Y el reto principal es que no suba más de 1.5 o 2.5 grados Celsius, porque eso alteraría enormemente todos los procesos climatológicos, todos los procesos de reproducción de los animales incluso, todos los procesos de recuperación de la masa biótica en el planeta Tierra. Hoy en día tenemos gases efecto invernadero múltiples, CO2 y metano entre ellos. CO2, producto de la combustión de hidrocarburos, producto de los carros y producto de los aviones. Pero también metano, que es producto del ganado, de la actividad ganadera. Entonces, el ser humano para sufrir esta crisis no está preparado. Tiene que asumir unos cambios fundamentales en sus hábitos de consumo y de producción, en sus deseos mismos. Ya no querer más, ya no querer mejor, ya no querer una casa más grande, un carro más grande, viajar por todo el mundo, tener aparatos de última tecnología, porque eso va en un franco detrimento por la huella ambiental, por la huella de carbono, por la huella ecológica, por la huella hídrica que todas esas actividades producen. Cambiar nuestra dieta, cambiar nuestra expectativa del futuro, cambiar nuestros proyectos de vida es menester. Pero también es necesario cambiar las relaciones de poder, las relaciones de capital y de industrialización. Hoy en día, el 1% más rico de la población mundial es el responsable del 15% de los gases de efecto invernadero que son arrojados a la capa de ozono. Por su parte, el 50% más pobre de la población mundial es responsable solamente del 15% de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los más pobres van a sufrir el deterioro de los ecosistemas más que los más ricos. Los más ricos ya han diseñado burbujas donde el cambio climático no les va a afectar tanto. Por su parte, los más pobres se van a ver enfrentados a inundaciones y a sequías extremas, a no tener cómo soportar el calor que se pueda avecinar, a no tener con qué luego pagar la dieta que se va a ir encareciendo porque los alimentos van a ir escaseando. Igual con el agua. Nos enfrentamos entonces a una crisis civilizatoria, de la cual todos y todas tenemos que hacer parte del cambio. Hoy en día no es, y yo creo que aquí es el gran acierto y hasta el único acierto de la COP26, que no deja dudas del cambio climático, no deja dudas del calentamiento global. El Comité Intergubernamental e Internacional de Expertos así lo ha dicho. No hay dudas que estamos en una nueva era del planeta Tierra, en la antropoceno. Es decir, nuestra actividad, nuestras actividades de producción y de consumo, de capitalismo exacerbado y de industrialización exacerbada, nos han empujado a que tengamos que construir soluciones frente a estos problemas socioambientales. Y las soluciones son un cambio de paradigma, un cambio de filosofía. Pero lastimosamente, como lo plantea Slavoj Žižek, el ser humano se imagina más fácil el fin de su existencia que el cambio radical en sus hábitos de consumo. Necesitamos entonces apuntar a unos cambios profundos en nuestros deseos, en nuestras motivaciones, en los hábitos de producción, en los hábitos de consumo y en la relación tan asimétrica entre los más ricos, muy ricos, y los más pobres, muy pobres. Apuntar a la reducción de la desigualdad es apuntar también a la transformación de la civilización. Asumir ese cambio civilizatorio y buscar soluciones que se construyan socioambientalmente para problemas socioambientales.